¿Cómo estuvo este receso? ¿Agradable, no agradable? ¿Les dejaron muchas tareas? ¿No les dejaron muchas tareas? ¿Qué pasó? Váyanse anotando, por favor, en el chat de su plataforma, empezando por los apellidos, no se les olvide, para efecto de, eh, vamos, descargar la eh, asistencia. ¿Cómo vieron el trabajo de el trabajo que les dejé de las actividades académicas? Quiero saber su opinión. Escucho mientras se agregan los demás. Fernando, ¿qué pasó? Te escucho. Ajá, ajá, uh-huh, ajá. Bueno, se trata de resumirlo. Uh-huh, uh-huh. Sí, claro. Uh-huh, ajá, uh-huh, uh-huh, ajá, 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 ajá. Uh-huh. Ok, perfecto. Yo creo que ahorita con lo que ustedes hicieron el trabajo, que el objetivo era de alguna manera que ustedes leyeran, que ustedes se acercaran a la información y que esa información, pues espero que sea, pudieron consultar las dos páginas que yo les sugerí, tanto la de el tribunal como la del Instituto de Investigaciones. Luis Daniel, escucho su opinión, por favor, adelante. Sí, maestra. Bueno, pues sí, como comenta el compañero, sí Ajá, estuvo pesadito, pero creo que estuvo muy bien porque pues uh-huh, nos acerca, ¿no? A todo ese conocimiento uh-huh, bueno, en mi caso, pues no, comentaba yo que en el anterior ajá, semestre no lo tuve muy uh-huh, acorde, pero creo que con uh-huh, ese trabajo se subsana y pues es uh-huh, ya prácticamente todo esto que tiene que ver con esto de administrativo, ¿no? Pues creo que fue claro, muy bueno, maestra, muy bueno y como fue en equipo, pues menos pesado, digámoslo, para ajá, replicarlo uh-huh, pues realmente deja un aprendizaje, ¿no? Porque ya al tener los cuadros uh-huh, informativos en equipo, pues ya nos sí, queda eso para estudiar. Entonces creo que es muy... claro. Bien, pues ojalá que se haya sido así. Y bueno, pues yo lo único que pido a todos ustedes es que ese material lo vamos a ir de alguna manera explicando y vamos a tratar de ver hasta dónde lo podemos lograr, porque pues como yo tengo contemplado entregarles los promedios a ustedes en forma individual a cada uno para que yo ya les diga cómo estuvieron en cuanto a sus actividades, al examen que se aplicó y bueno, ya de alguna manera poder sacar un promedio y una vez que ya entreguemos los promedios, bueno, pues podemos continuar dando lo que falta de estos temas. Bueno, yo preguntaba qué les había dejado estas actividades académicas, porque son pues obviamente organizadores de contenidos con base en todo el procedimiento contencioso administrativo. Y es importante esto porque antes de salir en este periodo o receso, como queremos llamarle, pues hemos visto que es importante diferenciar o distinguir lo que es el procedimiento en sí administrativo, diríamos un procedimiento liso y llano, y el procedimiento contencioso administrativo. Creo que fue una parte que yo traté de explicar antes de salir de vacaciones y no sé si ahorita ustedes me puedan, de las personas que están presentes, tengo, me parece que 47 personas, 55 personas en la plataforma. Quiero por favor que me indiquen si saben distinguir la diferencia que hay entre el procedimiento administrativo y el contencioso. Martínez Hernández, ¿ok? ¿Quién me puede decir si sabe cuál es la principal diferencia que hay entre el procedimiento administrativo? Luis Antonio, adelante, por favor, lo escucho.
Así es, profesora. Por lo que recuerdo, la principal Sí, diferencia y la más sí, importante, claro ujú, está, es el hecho de que, bueno, el contencioso ujú, administrativo sí, es llevado a cabo para poder, ¿cómo se ujú, podría decir? Este, ujú, para poder, justamente es después del acto ujú, administrativo. El acto administrativo es para poder quitar ujú, una, se podría decir, una sanción hecha ujú, por parte de algún, ¿cómo se ujú, le llama? ujú. ¿De alguna autoridad administrativa? Ajá, de alguna autoridad administrativa, Rodríguez exactamente, Martínez. Ajá. cerca de una autoridad. En caso de Ujú, que en este acto ujú, administrativo se falle, ujú, la diferencia ujú. está en que viene lo que es el contencioso administrativo, que es ya en Ajá. contra de la autoridad administrativa. Ok. Y ya hay un intermediario, está pues el Ujú, juez, ¿no? Los magistrados. ujú. Ok. Bueno, ok, Luis Antonio, no sé si quiere agregar algo más de lo que me acaba de comentar. No, profesora. Perfecto. Ok, escuché a Luis Antonio lo que él nos refiere entre el contencioso administrativo. ¿Quién más quiere comentarme cuál sería para cada uno la diferencia entre el procedimiento contencioso y el procedimiento administrativo? Martín Maya, adelante, por favor, Sí, Martín. buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, de lo que yo recuerdo de lo que vi el semestre pasado, se había ¿Sí? dicho que la principal diferencia era que el procedimiento administrativo Sí. eh, se lleva Ujú, frente a la autoridad que ujú, dicta el propio acto de autoridad en este caso. ujú. Ok, Y el contencioso administrativo se lleva a cabo frente a un órgano jurisdiccional, ok. ya no frente a la autoridad en sí. Ante la misma autoridad. Ok, en esa parte, Martín, sí le concedo toda la razón en la situación que usted dice. El procedimiento administrativo se ventila, se realiza frente a una autoridad administrativa lisellana, una autoridad que no tiene nada que ver con el órgano jurisdiccional o con la facultad jurisdiccional que juzga, y el otro contencioso pues ya se realiza ante un tribunal en sí. Sin embargo, sí es importante hacer la aclaración que aunque realiza funciones jurisdiccionales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en este caso del ámbito federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realiza funciones jurisdiccionales, pero desde el punto de vista formal, ¿verdad? Este tribunal forma parte del Ejecutivo, es decir, es el presidente de la República quien nombra a los magistrados que integran al Tribunal del Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces es interesante ver cómo, no obstante, que vamos, que de alguna manera realiza funciones de juzgar, de funciones de dirimir una controversia, siga formando parte del poder ejecutivo y no del poder judicial. Eso creo que ustedes que lo estuvieron ahorita revisando la naturaleza del Tribunal Federal se pudieron percatar de esa situación. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante. Eric Roberto, adelante por favor, si es tan amable. Eric. Sí, buenos días, Eric profesora. Roberto. Buenos Aquí estoy, días, aquí estoy. jovencito. Sí, Sí, dígame. es como están comentando mis compañeros, pues bueno, la Sí. diferencia obvia radica primero en el Ujú. nombre, ¿no? Ajá. Del acto administrativo y en el juicio, Sí, que pues bueno, ya lo sí. que busca es Ujú, bueno, otorgar justicia conforme a derecho y algo que yo he visto al ujú, menos en lo, ujú, en lo que bueno, he podido practicar ujú, el, en el juicio contencioso administrativo, cuando entra en la ujú, respuesta posterior, es, por ejemplo, aquí ujú, se ujú, hizo un derecho de petición debido a que no caía agua en mi ujú, colonia. La ujú, autoridad no respondió, no respondió, ujú, no respondió, después dio una negativa ujú. y se procedió a realizar un juicio contencioso administrativo ya que estaba vulnerando pues nuestro derecho al agua y pues se ganó y Así es. finalmente se Ujú, lograron reparar una fuga que había, que llevaba como ujú. 2 años aquí y pues Sin vaya, haber, sin que la autoridad hiciera nada. Y fíjese exacto. qué interesante que usted mismo lo haya podido corroborar con un caso muy, muy particular. En este caso, a veces vemos que el derecho administrativo, algunos autores así lo llegan a comentar en sus textos. eh, a veces pensamos que estos trámites tan simples como es precisamente una fuga de agua potable, el que no se pavimente la calle, etcétera, el alumbrado público, que son de alguna manera servicios públicos que realiza la autoridad administrativa y que en muchas ocasiones podemos nosotros, cuando vemos que la autoridad no está cumpliendo con sus facultades, con sus obligaciones, poder obviamente demandar el incumplimiento
y la responsabilidad del servidor público que no está atendiendo, obviamente, una queja ciudadana en relación a la prestación de un servicio público y que tenga que ser un órgano, que en este caso un tribunal administrativo, que venga a imponer, ¿verdad?, la obligación que debió de haber cumplido tiempo atrás la misma autoridad administrativa. Y es interesante esto, y usted mismo dice, salió favorable al ciudadano, no obstante que estos tribunales, vuelvo a repetirlo, como le dije hace un momento al compañero Martín Maya, sí realizan materialmente funciones jurisdiccionales, sin embargo, formalmente forman parte del Poder Ejecutivo. Si ustedes revisan la estructura orgánica del Poder Judicial, ¿verdad?, tanto a nivel federal como a nivel local, se van a encontrar que los tribunales administrativos, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los tribunales contenciosos administrativos de la Ciudad de México o del Estado de México, siguen formando parte del Poder Ejecutivo. Por eso digo que formalmente son ejecutivos, son tribunales ejecutivos porque dependen del Poder Ejecutivo, pero materialmente hablando realizan funciones, obviamente, de jurisdiccionales porque resuelven la controversia que se da entre la autoridad administrativa que emite el acto de autoridad y el particular que se ve afectado por ese acto de autoridad. Eso es muy importante, yo creo que, y Eric me acaba de corroborar, a veces pensamos que si esos tribunales dependen del Ejecutivo, dicen, no, pues no me van a hacer caso, porque si dependen del Ejecutivo y el Ejecutivo es la cabeza de la administración pública, seguramente las resoluciones de estos tribunales va a salir a favor de la autoridad, y no es así. Podríamos decir que del 100% de casos que llegan a estos tribunales, más del 90%, si no es que el 99% son favorables a los ciudadanos, lo cual implica que estos órganos jurisdiccionales, no obstante que dependan del Poder Ejecutivo, ojo, sí realizan de manera transparente, de manera imparcial, totalmente su función de dirimir la controversia que se da entre los particulares que se ven afectados por un acto administrativo y la autoridad que emitió dicho acto. Y por eso es muy importante aquí aclarar algo que creo yo que ustedes todavía no lo tienen así como muy bien delineado. Es decir, si yo hablo, precisa Hernández Ángeles, si yo hablo, por ejemplo, del procedimiento administrativo, yo decía, bueno, voy a parafrasear al maestro Gavino Fraga. Recuerden que yo he repetido que cuando una definición no es mía, pues obviamente yo hago y le doy crédito al autor que me está permitiendo explicarles a ustedes precisamente el tema. Y ahorita el tema es el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso administrativo. Entonces yo diría que el procedimiento administrativo, de acuerdo con el maestro Gavino Fraga, es esa concatenación de fases o etapas, ¿sí?, que van a permitir a la autoridad administrativa fundar y motivar, obviamente, su decisión, y esa decisión de la autoridad se convierte en el acto administrativo. Entonces, repito, para el maestro Gavino Fraga, el procedimiento administrativo es esa concatenación, esa serie de etapas o de pasos que va a seguir toda autoridad administrativa para que al final tome una decisión, y esa decisión se convierta en el acto de autoridad. Pero como esta autoridad no es cualquier autoridad, sino es una autoridad administrativa, pues se convierta en el acto administrativo. Un ejemplo de ello lo hemos venido viendo al transcurso de nuestro curso. Hemos hablado que el procedimiento administrativo puede iniciarse ya sea a petición de la parte interesada o puede iniciarse de manera oficiosa. Si hablamos de procedimientos administrativos que se inician a petición de parte interesada, estaremos hablando, por ejemplo, cuando un ciudadano común y corriente, pueda ser persona física o bien persona moral, solicita a una autoridad administrativa un permiso, una licencia, una autorización, una concesión, etcétera. Entonces ahí nosotros estamos viendo si yo como particular, Irene Vaz, persona física, voy y le pido
a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, que me permita, por ejemplo, portar armas o tener una arma para mi integridad, mi seguridad y mi integridad física, estoy solicitándole un permiso a quien, a una autoridad administrativa que es del ámbito federal, porque para la aportación de armas, la autoridad que está facultada y es competente para expedir este tipo de permisos, del ejemplo que yo estoy poniendo, es precisamente una autoridad administrativa del ámbito federal, como es la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Entonces, cuando yo, Irene Vázquez, persona física, acudo ante una autoridad administrativa, en ese momento se está iniciando un procedimiento administrativo a petición mía, ¿sí? A petición de la parte interesada, que es Irene Vázquez. Irene Vázquez va ante la Sedena a solicitar un permiso para poder, ¿verdad?, portar esa arma, ¿sí? Entonces, la Sedena va a iniciar el procedimiento administrativo. Y entonces va a ir las 3 etapas del procedimiento que ya habíamos platicado anterior a las vacaciones, que es el procedimiento, que son 3 etapas que conforman el procedimiento administrativo, que es la fase de inicio o apertura, la fase de instrucción y la fase resolutiva o de resolución. La fase de inicio se da cuando yo, en un procedimiento que se inicia a petición de parte interesada, yo ya, Hernández Ángeles, ¿por qué se está saliendo varias veces Hernández Ángeles? Por ahí, mándenme, está mal su internet, etcétera. Entonces, estamos viendo nosotros que en este ejemplo que estoy poniendo es un procedimiento que se inicia a petición de parte interesada, el ejemplo lo estoy poniendo ya, ahí está la fase de inicio. Esta fase de inicio para que Sedena sepa cuál es la solicitud, en qué consiste la petición que yo quiero como ciudadana, tengo que hacerlo por escrito. Ya sea que yo elabore el escrito o ya sea que yo descargue o yo baje de la página oficial de Sedena la solicitud, el formato que debo llenar previamente para poder hacerle saber a la Secretaría de la Defensa Nacional que yo tengo la necesidad de portar armas para mi seguridad, integridad física. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando que con ese escrito o formato, porque a veces no hay formato y yo tengo que elaborar el escrito, estoy ingresándolo. ¿Ante quién? Ante esta dependencia administrativa. Y una vez que la dependencia me lo recepciona y me dice, perfecto, están todos los elementos, todos los requisitos, está tu nombre, están tus datos, está tu domicilio, quién te va a representar, quiénes vas a autorizar como personas para recibir todo tipo o escuchar o recibir todo tipo de notificaciones, tienes el domicilio donde vas a recibir las notificaciones, me está sustentando los hechos, me está narrando los hechos por los cuales tú requieres esta aportación, esa arma, etcétera. Y aquí hay algo muy interesante en el escrito que presenta el particular de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y digo porque hay una característica, yo no tengo que fundar. Si ustedes revisan la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quien quiera tenerlo en este momento, por favor, tengo 59 personas que están ahorita conmigo, quisiera, por favor, que alguno de ustedes fuera a uno de los artículos de esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo y me dijera qué debe contener el escrito de petición que yo hago como particular ante una autoridad administrativa. Armando, ya prendió su camarita. ¿Armando está dormido o está despierto Armando Alexandro? A Valeria, ¿tú pusiste la cámara de Armando? Bueno, de tal manera, si alguien tiene por ahí la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que me lo diga para que lo podamos comentar. Por favor, ¿quién lo tiene a la mano? Por favor. ¿Nadie? ¿Jóvenes? ¿Nadie Yo tengo la tiene? ley, pero estoy buscando el artículo. A ver, ¿qué artículo es? Quien lo tenga en la mano, el primero que lo tenga en la mano, por favor, me lo diga. ¿Quién lo tiene? Por favor. Les recuerdo que tengo varias personas
vamos en el conmigo, entonces por eso es importante y yo digo que finalmente que ustedes tienen que apoyarme en ese artículo que habla qué debe contener el escrito en el cual yo particular formulo mi petición ante la autoridad administrativa. ¿Qué requisitos debe contener ese escrito? Ojo, no estoy hablando de los requisitos del acto administrativo, estoy hablando de los elementos que debe contener el escrito. A ver, ¿ya alguien ya lo tiene? Maestra, ¿es el artículo 15? A ver, ¿qué nos dice el artículo 15, compañera, por favor? Si me lo Sí. quiere, por favor, efectivamente, el artículo 15. ¿Qué dice el artículo 15, compañera? Adelante. Artículo 15. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. Las promociones deberán hacerse escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmarlo, caso en el cual se imprimirá su huella digital. Ok, de esa lectura, ¿cuál es tu nombre, jovencita, que me acaba de leer el artículo, por favor? Rodríguez Martínez Abigail. Rodríguez Martínez Abigail. Ok, Abigail, fíjate que es importante. ¿Qué encuentra usted en todo esto? Dice, fíjate, vas a poner tus datos personales, vas a poner las personas que autorizan para recibir notificaciones, vas a nombrar a un representante legal si así lo consideras importante, vas a señalar lugar y lugar donde puedas, domicilio, donde puedas recibir esas notificaciones, vas a narrar los hechos, pero ¿qué encontramos aquí que falta? Si tú estuvieras presentando una demanda, sí necesitarías establecer o describir los fundamentos de derecho, ¿cierto o no, abogados, que ya llevaron el juicio ordinario civil, sí o no? Sí, maestra. Exacto. Y en materia administrativa, ustedes vieron en este artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dice que el ciudadano debe establecer sus fundamentos de derechos. ¿Viene en ese artículo 15, Abigail, que acabas de leer? ¿Viene o no? No, maestra, no lo pide. No viene. Entonces, fíjate, si tú lo pones, qué bueno. E incluso si tú el formato a la hora que vas a hacer tu trámite y te metes a la página de la secretaría facultada para hacer ese trámite y ahí está el formato, en el formato sí viene los fundamentos de derecho, pero el formato lo está haciendo la autoridad. Pero si tú hicieras el escrito porque no existiera el formato para hacer el trámite, entonces la ley no te está exigiendo que tu ciudadano le fundamentes con base en qué leyes vas a hacer la petición, no lo estás pidiendo. Ojo, esto es muy importante. La autoridad cuando emite el acto, al final del procedimiento, entonces sí, tu autoridad sí estás obligada a tener que narrar los hechos que hizo valer el particular y vas a tener que poner los fundamentos de derecho con base en el cual tú sí vas a otorgarle el permiso o le vas a negar el permiso a la persona que te está solicitando, ¿verdad? En el ejemplo que puse, portación de armas. La autoridad sí está obligada a fundar y a motivar su acto de autoridad. Pero tú particular, nada más basta con que le narre los hechos que van a motivar, que te van a ti, de alguna manera, hacer frente a la autoridad valer por qué necesitas ese permiso, por qué necesitas esa licencia, por qué necesitas esa concesión. Basta y sobra nada más que narres hechos. No tienes que poner fundamentos de derecho. Esto es algo que yo recalco mucho si yo estuviera comparando el procedimiento administrativo con el procedimiento ordinario civil. Si yo estuviera en una demanda de un juicio ordinario civil, ahí sí, fúndame en base en qué ley o en qué leyes o en qué reglamentos me estás pidiendo lo que me estás solicitando. Pero en el caso del procedimiento administrativo, no.
En el caso del procedimiento administrativo, basta nada más que narre los hechos, pongas tus datos generales, las personas que te van a representar, las personas que vas a autorizar para recibir notificaciones, el domicilio donde quieres que te notifiquen, la firma, la narración de los hechos y punto. Y párale de contar, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que ustedes vean la flexibilidad que tiene el procedimiento administrativo, ¿sí? Pues digo flexibilidad porque de alguna u otra manera no te está solicitando la ley que tú le pongas los fundamentos jurídicos, simplemente que narres los hechos. Entonces, repito, el procedimiento administrativo, una vez que tú ingresas tu escrito, lo tendrás que acompañar obviamente con las pruebas que tú consideres pertinentes de acuerdo con tus hechos, con la narración de los hechos, pruebas que normalmente en materia administrativa, en un procedimiento administrativo, casi siempre las pruebas que más proliferan, ojo, que más predominan en el procedimiento administrativo es la prueba documental pública. Son las que más proliferan. Esto no significa, ojo, porque muchas veces lo comento y mucha gente dice, es que usted dijo, maestra, que la única prueba que se admite en el procedimiento es la documental. No, estoy diciendo que la que más predomina. Sin embargo, si nos vamos a los tipos de prueba que son admisibles en este procedimiento administrativo, puedo decir que son admisibles todo tipo de pruebas, tanto documentales públicas o privadas, testimoniales, confesionales, periciales, ¿sí? Instrumentales, etcétera. Es decir, todo tipo de pruebas son admisibles en el procedimiento administrativo. Entonces, muy importante, señores, que volvamos precisamente a lo que es el procedimiento. Si yo pudiera, de acuerdo con el maestro Gavino Fraga, diría, el procedimiento administrativo es esa serie de pasos que tiene que seguir obligadamente la autoridad para que al final tome la decisión si le otorga o no le otorga lo que está pidiendo el ciudadano. Sí, si yo en el ejemplo que yo estoy poniendo, ¿verdad? Yo solicite un permiso para poder portar armas para mi seguridad, para mi integridad física, ¿verdad? Entonces, yo debí de haber presentado mi escrito, haber narrado los hechos, haber señalado por qué circunstancias yo me veo precisada a solicitar esta aportación, la autorización para portar armas, etcétera. Y finalmente se lo pongo a consideración de la autoridad. La autoridad revisará mi escrito, revisará las pruebas que yo ofrezco precisamente y con base en ese análisis que hace la autoridad, ¿en dónde la va a hacer ese análisis? En la fase de instrucción. En la fase de instrucción la autoridad va a determinar qué tipo de pruebas que se ofrecieron fueron admitidas, ¿verdad? Para su desahogo y cuáles no fueron admitidas y por lo tanto se desechan. Y después de esto la autoridad va a citar a una audiencia de desahogo de pruebas, ¿verdad? Y en esta audiencia de desahogo de pruebas, la autoridad le va a pedir al ciudadano que pues presente las pruebas. Si presentó pruebas confesionales, testimoniales, pues órale, ¿sabes qué? Tu pliego de posiciones para que se puedan desahogar en esta audiencia. Y si la autoridad requiere también hacer pruebas periciales, la autoridad tendrá que ordenar las pruebas instrumentales o las pruebas periciales necesarias para que se puedan realmente estas llevar a cabo y que una vez que la audiencia de desahogo de pruebas se haya efectuado, después viene un periodo que es los alegatos. El alegato es un derecho que la ley le otorga ¿a quién? No a la autoridad, sino al ciudadano, al particular, para que todavía después de la audiencia de desahogo de pruebas pueda alegar lo que a su derecho convenga. Una vez terminado el periodo o el plazo de alegatos, se hayan o no presentado, porque también hemos hablado de que una de las características del procedimiento administrativo es que es totalmente escrito. Hasta ahorita es escrito. ¿Sí? Entonces, decimos, los alegatos es un derecho que la ley le otorga, ¿a quién? Al particular, al ciudadano, persona física o moral, y finalmente es un derecho que él podrá presentar, obviamente, por escrito. Una vez pasado ese periodo de alegatos, presentados o no, porque es un derecho que tiene el ciudadano, los presentas, sí o adelante, no los presentas, no importa, pasamos entonces de la fase de instrucción, se pasa a la fase resolutiva.
En la fase resolutiva, ¿qué va a hacer la autoridad? Abogados. En la fase resolutiva ya la autoridad desahogó todas las pruebas, tiene convencimiento de los hechos que se hicieron valer por el ciudadano en su escrito y por lo tanto va a tener que, por escrito, emitir su decisión, fundada y motivada. Es decir, la fundamentación y motivación de la autoridad que va a decir perfectamente, tú hiciste valer estos hechos, finalmente se encuadran en que tú sales tarde de tu trabajo y de la hora que tú sales y que tú te trasladas de tu trabajo a tu casa es una ruta bastante peligrosa y debido al alto índice delictivo que hay en la ciudad, bueno, se hace, ¿verdad? Se encuadra precisamente la necesidad de que tú tengas que portar armas para tu seguridad e integridad física, ¿no? Y con base en las leyes tales y tales de portación de armas, yo sustento y decido otorgarte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El permiso para portar esa arma. Entonces, ahí está fundando y motivando la autoridad. ¿En qué fase? En la fase resolutiva. Y ese escrito donde funda y motiva la autoridad, si procede o no otorgarte lo que le estás pidiendo, ese escrito se convierte, está conteniendo una decisión de la autoridad fundada y motivada que se convierte, jurídicamente hablando, en el acto administrativo. ¿Y qué puedo decir que es el acto administrativo? Bueno, pues el acto administrativo es un acto jurídico. Y ustedes que son civilistas de hueso colorado, ¿verdad, Luis Daniel? Pues saben lo que es un acto jurídico, ¿verdad? Entonces yo puedo decir primero, el acto administrativo es un acto jurídico. Y si tú sabes lo que es un acto jurídico, pues ya me podrías dar la definición del acto administrativo, ¿verdad? A ver, Luis Daniel, adelante, por favor, te escucho. Sí, maestra. Bueno, el acto jurídico, pues es la manifestación de la voluntad. En este caso, si hablamos de que hay dos o más voluntades, pues hay un consentimiento. Exacto. Entonces, diríamos que es la manifestación de la voluntad o del consentimiento en virtud del cual se generan consecuencias jurídicas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Así es. Si trasladamos eso al acto administrativo, podríamos decir que es una declaración unilateral de la voluntad de la autoridad administrativa realizada o enfocada para producir efectos jurídicos, que dijimos es crear, transmitir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Exactamente, Luis Daniel. Y fíjese que usted lo dijo muy claramente. Cuando estoy hablando de un acto administrativo, el acto administrativo, a diferencia del acto jurídico, ustedes que ya manejan muy bien toda la teoría del acto jurídico, recordarán que en esta teoría nos dicen los autores precisamente que un acto jurídico puede ser o plurilateral. En el caso del acto administrativo siempre va a ser unilateral, porque basta y sobra la voluntad ¿de quién? De la autoridad. Aunque tú le hagas la petición, tú no llegas con la autoridad y tras escritorio estás acordando con la autoridad. Fíjate que sí, yo voy a convenir contigo de que sí voy a, necesito el arma y yo te voy a dar tanto para que tú me otorgues el permiso. No hay un acuerdo de voluntad. Entonces, por eso es muy interesante ver que el acto administrativo tiene una característica sui generis. Siempre va a ser un acto unilateral, va a ser la manifestación, y usted lo dijo bien, la manifestación unilateral, porque basta y sobra la voluntad de quién, no del ciudadano. Sí, claro, tú tienes haces una petición, pero la decisión no va a depender de ti. No va a depender de ti el que la autoridad tú vayas y la tengas tú que de alguna manera provocar, ¿verdad? En el sentido de manera violenta, de manera coactiva, para que él te otorgue, para que la autoridad te otorgue el permiso que tú le estás solicitando. De hecho, habla precisamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que la voluntad debe estar exenta de todo tipo de vicio, ¿no? Que puede ser una violencia, ¿verdad? Una violencia psicológica, una violencia física que podamos ejercer en contra del servidor público y que el servidor público se vea obligado a emitir el acto, ¿no? Esto obviamente haría que el acto administrativo estuviera siendo obviamente inexistente, ¿no? Entonces estoy mencionando que el acto administrativo es simplemente un acto jurídico unilateral, porque va a bastar la voluntad de la autoridad administrativa si decide otorgarte o no lo que tú le estás pidiendo. Ahora bien,
Entonces, el acto administrativo es unilateral, obviamente, porque lo emite una autoridad de carácter administrativa y porque persigue un fin. Y ese fin que persigue es crear consecuencias jurídicas, como ya lo dijo Luis Daniel, que puede ser crearte un derecho, transmitirte un derecho, modificarte un derecho o extinguirte un derecho. ¿Sí? Esas son las causas o las consecuencias jurídicas que puede provocar la decisión de la autoridad administrativa. Una vez que surge el acto administrativo, obviamente, si es favorable a lo que tú le pediste a la autoridad, pues con el cumplimiento de lo que se ordena en ese acto, ahí se extingue el acto administrativo, ¿no? Pero si el acto administrativo que emite la autoridad no te es favorable, porque no te lo otorgó pese a que tú le hiciste valer los hechos, ofreciste pruebas, las deshogaste, no convenciste a la autoridad. La autoridad te negó el permiso que estaba solicitando. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aquí va a venir precisamente cuáles van a ser los medios legales que tú como ciudadano puedes ejercer medios legales para poder combatir, ¿sí?, ese acto de autoridad administrativa que está vulnerando tus derechos o tu esfera jurídica. Entonces, es importante ver que hay medios legales. Y dentro de esos medios legales que tú puedes tener como ciudadano, están precisamente, por un lado, los recursos administrativos. Primero, recurso administrativo, que puede ser recurso de revocación, de reconsideración administrativo, que es, podríamos decirlo, un poco equiparándolo al juicio ordinario civil, que se habla de una primera instancia y una segunda instancia. Aquí en el procedimiento administrativo yo podría decir de una manera un poco paralela o a esto del juicio ordinario civil, podría yo decir que el recurso administrativo viene a ser esa primera instancia que yo puedo ejercer como ciudadano para echar abajo ese acto de autoridad que no me está siendo favorable. Ahora, ¿qué característica tiene el recurso administrativo? Esto es muy importante que también lo sepan ustedes. El recurso administrativo se va a interponer ante la misma autoridad administrativa que dictó el acto que me está vulnerando mi esfera jurídica. En el ejemplo que yo puse, yo te solicité, Sedena, el permiso para portar armas y tú me la negaste. Entonces, esa negativa está vulnerando mi esfera jurídica. ¿Ante quién voy a interponer el recurso? Pues ante la misma Sedena, ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo que vulnera mi esfera jurídica. Podremos discutir aquí si se conjugan o no en este caso se están dando dos facultades en una misma autoridad. Ustedes recuerden que la división de poderes, ¿verdad?, es precisamente el hecho de que cada uno de los poderes tiene una facultad determinada. La facultad del poder legislativo de crear leyes, el del poder ejecutivo de ejecutar las leyes y del judicial de dirimir la controversia que pueda darse en la aplicación de esa ley. Sí, y aquí vemos a una autoridad administrativa que está realizando una función administrativa, pero al mismo tiempo va a juzgar porque va a dirimir una controversia al interponerse el recurso. Se están conjuntando dos facultades, la administrativa y la jurisdiccional, en el recurso administrativo, abogados. Hay mucha doctrina y muchos autores en materia administrativa que alegan mucho esta dualidad que tiene la autoridad administrativa en el recurso administrativo. Sí. Y eso ya sería otro tema que alguna ocasión es hasta un tema de tesis para poder discutir si se le sigue otorgando el recurso administrativo, porque desgraciadamente, así como dije anteriormente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del 100% de casos que le llega, más del 99% es favorable al ciudadano. Yo tendría que decir con tristeza que el recurso administrativo, ojo lo que voy a decir, que el recurso administrativo que se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto que vulnera mi esfera jurídica, más del 99%, por no decir el 100%, es
para confirmar el acto que la autoridad emitió inicialmente. Sí, así mucha gente llega, muchos que llegan a estar, trabajando en materia administrativa, dicen, ¿para qué interponemos el recurso? Si ya sabemos que lo van a confirmar. Sí, porque ese es lo lamentable. El recurso sería para mí, desde el punto de vista muy práctico, sería una segunda oportunidad que tiene la autoridad para corregir una irregularidad. A veces se queja la autoridad administrativa que tiene un sinfín de solicitudes que le llegan y que tienen los escritores llenos de peticiones, llenos de expedientes, de trámites, y que en muchas ocasiones por esa falta de tiempo la autoridad no hace bien su trabajo y se puede equivocar. Bueno, pues si tienes el recurso administrativo es precisamente para que puedas corregir esas irregularidades, y pareciera que no, porque la autoridad lo único que hace en el recurso administrativo es confirmar el acto que afecta a la esfera jurídica del particular. Sin embargo, estoy aclarando que existen recursos administrativos, ¿sí? Y este recurso administrativo se interpone ante la misma autoridad que emite el acto que está vulnerando. Ahora, obviamente, cuando yo interpongo el recurso, como ciudadana que me veo afectada por el acto de autoridad, ese recurso lo tengo que hacer por escrito. Y también igual tendré que poner todos mis datos, como son las generales, del proemio, de toda demanda, así muy formalita, ¿verdad? Los nombres, mi dirección, las personas que autorizo, etcétera. En este caso, como ya es un recurso administrativo, pues ya se requerirá el conocimiento de un licenciado en Derecho, nombraré a un representante legal para que haga valer el recurso administrativo ante la autoridad que emitió el acto del que me vulnera mi esfera jurídica. Tendré que meter un escrito donde hago valer el recurso administrativo y que tendría, en términos generales, la estructura de una demanda, ¿sí? Y finalmente, después de ofrecer el escrito, también el ofrecimiento de pruebas que puede ir, obviamente, acompañando el escrito donde hago valer el recurso administrativo. Y finalmente, después va a venir una audiencia para desahogarse esas pruebas ofrecidas, y después de esto, pues obviamente la oportunidad que tiene la autoridad para emitir una resolución. Es decir, se emite una resolución, no se emite una sentencia. Ojo, se emite una resolución. La resolución va a ser cómo resuelve la autoridad, si se confirma el acto o se anula ese acto, ¿verdad? Y por lo tanto se tiene que volver a repetir todo el procedimiento, ¿sí? Y entonces, ojo, en el recurso administrativo, como ya lo dije anteriormente, pues procede precisamente la situación de que se emite una resolución, ¿sí? Se emite una resolución. No sé si hasta aquí se vaya comprendiendo esto. Entonces, dentro de los medios legales que yo tengo como particular, está en primera instancia el recurso administrativo. Muchos me dirán, ¿es obligatorio, profesor, interponer el recurso? Aquí también vamos a encontrar, ojo, hemos hablado que en materia administrativa hay una gama infinita de leyes administrativas y habrán algunos procedimientos administrativos que estén encuadrados, que estén regulados por leyes que te digan, es obligatorio que agotes el recurso. Si en el procedimiento que tú estás realizando, la ley, que en este caso, ley para portar armas, me dice, es obligatorio que tú agotes el recurso, lo tengo que agotar, aún sabedora de que la autoridad va a confirmar que me niega el permiso de portación de armas. Aún sabedora de esto, lo tengo que agotar, porque si no lo agotara, no se estaría cumpliendo el principio de definitividad, abogados. Y si tú quieres omitir el recurso, porque ay, pues es que como siempre la autoridad lo va a confirmar, ya para qué lo interpongo. Pues si no lo interpones y te vas directamente al procedimiento contencioso administrativo, ¿qué va a decir el tribunal? Te lo desecho, porque no has cumplido con el principio de definitividad. Y tú revísate la ley, y entre las causales por las cuales no se admite una demanda en el juicio contencioso administrativo es porque no se agotaron, ¿sí?, los medios legales, cuando la ley así lo exige. Por si la ley te dijera,
no es necesario que agotes el recurso porque esa es la otra supuesto, que la ley que regula ese procedimiento sobre lo que tú le estás pidiendo a la autoridad, dijera la ley, no es necesario que agotes el recurso, vámonos, pues de aquí soy yo, voy, interpongo directamente la demanda y la ingreso en el tribunal, en el ejemplo que estoy poniendo que es materia federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí queda claro esto, señores? Esto es muy interesante irlo viendo, por eso es un poco la complejidad que tiene el derecho administrativo a diferencia del juicio civil o del penal, porque ahí pues hay un procedimiento que siempre es el mismo. Aquí hay ciertas características muy específicas en cada uno de los diferentes procedimientos. No son lo mismo un procedimiento para aportar armas a un procedimiento para dar de alta a una asociación en materia religiosa, por ejemplo, o cuando tú vas a solicitar un permiso para poder salir del país, que es el pasaporte o es la visa, ¿no? Entonces son procedimientos diferentes regulados por leyes administrativas diferentes, por lo tanto es importante ir revisando, dependiendo del procedimiento o del trámite que vayas a hacer, la ley que regula ese procedimiento, para que tú puedas entonces decidir si es necesario agotar o no el recurso. Pues si la ley dice que lo tienes que agotar, pues lo tienes que agotar, porque si no lo hicieras, como ya dije, te van a desechar la demanda en el juicio contencioso administrativo. ¿Sí queda claro esto, abogados? ¿Escucho? Escucho. Escucho. A grupo. Martínez Hernández. A ver, escucho. ¿Sí quedó claro lo que estoy diciendo? Fernando de la Mora, Eric, Martín Maya, o ya se fueron a desayunar y no me han invitado, y yo estoy aquí sí, pues sí, porque contéstenme inmediatamente, o no se escucha mi voz bien, o se escucha entrecortada, o se escucha así como a destiempo, algo va a pasar, porque no me están contestando. Escucho. Sí se escucha bien su voz, profesor. Gracias, Valeria. Bueno, por lo menos tú me dices que se escucha bien mi voz, pero bueno, qué bueno que se escucha bien mi voz. Entonces, ahora la pregunta es, ¿sí se está comprendiendo lo que dije hace un momento? Ajá. Sí, profesora, queda muy claro. Sí, profesora. Ok. A ver, Luis Daniel, usted que me da muy buenas aportaciones, quiero escuchar su opinión también. ¿Sí se escuchó? ¿Sí se entendió la explicación que estoy dando? Sí, maestra, sí está muy bien explicado y realmente pues nos está explicando la substanciación, ¿no? Del procedimiento y creo que sí se siente muy bien, maestra. Bueno, gracias, Luis. Entonces, fíjense bien, jóvenes, si yo ya agoté el recurso, porque ya dije hace un momento que hay dos supuestos, que la ley te obligue a que agotes forzosamente el recurso, o que la ley te lo permita, que no es necesario agotar el recurso y entonces irte a la segunda instancia si yo lo comparo con el juicio ordinario civil, la primera y segunda instancia, ¿no? Entonces, aquí la segunda instancia, ¿cuál sería? Que como ya no es necesario o si ya agotaste el recurso porque era obligatorio, entonces la segunda instancia es que acudas ya directamente ante el tribunal, ¿verdad? Contencioso administrativo. Si el acto que afecta a tu esfera jurídica fue emitido por una autoridad administrativa local, pues tendrás que irte al juicio contencioso administrativo del tribunal del estado donde donde está la autoridad que es competente para haber emitido ese acto que afecta a tu esfera jurídica. Por ejemplo, yo dije hace un momento que estoy solicitando un permiso para aportar armas, ya lo dije. ¿Ante quién? Ante Sedena, es una autoridad administrativa federal. Me tendré que ir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque su nombre lo dice, Tribunal Federal, porque va a dirimir controversias de autoridades administrativas cuya competencia sea federal. Pero como dijo Eri hace un momento, nosotros los ciudadanos de tal colonia nos estuvimos quejando por una fuga de agua y la autoridad no nos hizo caso. Tuvimos que interponer una demanda. Entonces es un servicio público de carácter local. Y entonces la Comisión de Aguas de la Ciudad de México tuvo automáticamente que haber intervenido y no intervino. Y entonces, ¿ante quién se fueron? Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pudo haber sido de la Ciudad de México o del Estado de la República
que haya sido la autoridad administrativa. Entonces, pues es muy importante saber el acto que emite la autoridad, qué autoridad es, federal o local, para poder determinar ante cuál va a ser el tribunal ante el cual voy a interponer mi demanda. Hace un momento dije cómo el permiso de portación de armas es federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el otro es del aguas, de la cuestión de fuga de agua, es de carácter local, tendré que irme ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puede ser de cualquier estado, no todos los estados de la República tienen este tribunal contencioso, pero sí las mayores que tienen población muy numerosa, sí tienen el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Uno de ellos, pues la Ciudad de México, otro de ellos es precisamente el Estado de México. Entonces, ahí estamos viendo los dos medios legales que tiene el ciudadano, el recurso que se interpone ante la misma autoridad y el juicio contencioso administrativo. Entonces, a diferencia, ojo, del procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo es aquel que va a permitir a la autoridad, obviamente, que surja el acto administrativo, ¿sí? En el ejemplo que yo puse fue Sedena, fue quien estudió mi solicitud o mi petición para portar armas y al final ella emitió la decisión de decir, sí, procede que se le otorga a Irene Vázquez precisamente el permiso para portar armas. Ahí me lo está otorgando. Ese permiso es el acto administrativo, ¿ok? Ahí no hay ningún conflicto. Ahí yo no tengo ningún problema con la autoridad. El problema va a ser cuando esa decisión, que es el acto administrativo, me esté negando lo que yo le estoy pidiendo. Entonces ahí vulnera mi esfera jurídica y entonces yo tendré los dos medios legales. Interponer el recurso si la misma ley me lo obliga o en su defecto no agotarlo e irme directamente al juicio contencioso. Y entonces aquí es hablar del otro procedimiento, el procedimiento contencioso administrativo. Para mañana yo voy a pedir a ustedes que busquen definiciones de diferentes autores, ¿verdad? Puede ser Gabino Fraga, puede ser Serra Roja, puede ser Acosta Romero, puede ser cualquier autor que ustedes encuentren de derecho administrativo para poder mañana iniciar con una definición. ¿Qué es el procedimiento contencioso administrativo? ¿Sí? Porque una tarea que voy a dejar va a ser precisamente las diferencias que hay entre el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso administrativo. ¿Alguna duda hasta aquí, abogados? ¿Preguntas? No, profesora. La tarea, que quedó claro que van a hacer la tarea. Esa tarea no es para subirla a ninguna plataforma, la van a tener en su cuaderno. Mañana iniciamos con esas definiciones que ustedes van a buscar de diferentes doctrinarios para que a partir de esas definiciones nosotros podamos ir buscando las principales diferencias que hay entre el procedimiento liso y llano administrativo con el procedimiento contencioso administrativo. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, pues los veo primeramente Dios el día de mañana. ¿Ya todos se anotaron? Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Gracias, hasta mañana. Que esté bien, profesora. Buen día. Hasta luego. Ay, sí, ahí todo el mundo sí se despide de mí. Ok. Hasta luego, Fernando. Ay, gracias, niña hermosa.